iniciar con el segundo módulo. Vamos a revisar el Sistema de Gestión Ambiental e Interpretación de los Requisitos de la Norma 14001, versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y conmigo van a desarrollar este segundo módulo para poder revisar un poco lo que es la gestión medioambiental, cuáles son los requisitos normativos que debemos tener dentro de nuestras organizaciones si queremos implementar un sistema de gestión ambiental, y basado sobre todo pues, en esta norma que tiene requisitos normativos y trabaja también con los requisitos del país en el cual se van a implementar o se va a implementar esta norma. Entonces vamos a iniciar un poco revisando algunas definiciones importantes que nos trae la norma dentro de su contexto, dentro de la información, dentro de estos cambios también que ha tenido la norma en esta nueva versión. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es cuál debe ser la filosofía de una empresa y la de los profesionales que laboran en ella. ¿Cuál es la filosofía de cada uno de ustedes como profesionales dentro de sus organizaciones para poder trabajar alineados a, uno, la estrategia de la organización, dos, teniendo en consideración cuáles son los requisitos normativos, ya sean legales o reglamentarios dentro de su organización, y cuáles son los requisitos que yo quiero establecer dentro de mi organización para poder implementar un sistema de gestión. Entonces, en base a todo esto, nosotros vamos a trabajar pues con una filosofía como profesionales, basados en una normativa, basado en lineamientos que nos hayamos planteado como organización. Vamos a trabajar con ciertos lineamientos. Y para ello tenemos que conocer qué es la sostenibilidad dentro de una organización. La sostenibilidad dentro de una organización es satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras, para satisfacer las necesidades ya sea de cualquier parte interesada que nosotros tengamos dentro de la organización. Y para ello, para trabajar con la sostenibilidad dentro de la organización, nosotros tenemos que tener en consideración tres pilares importantes, que son en primer lugar la economía, vamos a hablar del medio ambiente, la economía y la sociedad. Son tres pilares que tenemos que tener en consideración para trabajar con la sostenibilidad. Es importante que ustedes tengan un balance entre estas tres. Tengan un balance en lo que yo quiero implementar con el cuidado del medio ambiente dentro de mi organización, que esto esté dentro del presupuesto que requiero y teniendo en consideración siempre la rentabilidad de la organización y teniendo en cuenta el plano social, que tengamos en consideración todas las partes interesadas y sobre todo las partes interesadas sociales que van a estar dentro del lugar de influencia o el lugar donde yo esté ubicado dentro del entorno de la organización. Entonces, respecto a ello, la gestión ambiental tiene en consideración en primer lugar para lograr una sostenibilidad tiene que llegar a un consenso y tiene que trabajar con diferentes políticas para poder lograr la sostenibilidad. Pero dentro de estas vamos a encontrar tres aspectos importantes o tres áreas importantes. En primer lugar, conservar las características de los ecosistemas. Es importante cuando ustedes vayan a implementar un sistema de gestión ambiental, tratar de trabajar causando el menor impacto dentro del ecosistema en el cual están o donde se han ubicado. Con ello también tenemos que satisfacer las necesidades humanas básicas de la sociedad, teniendo en consideración que no podemos pues contaminar las áreas donde estamos ubicados y buscando siempre un crecimiento económico, que toda la implementación logre finalmente una rentabilidad dentro de la organización. También tenemos ahí la justicia ambiental, que es un cruce entre los dos factores anteriores. Luego de ello vamos a encontrar también en el cruce de las dos una revolución verde, que es lo que ahora se está trabajando dentro de las organizaciones, es una parte de la cultura organizacional, y proteger de hecho las culturas organizacionales y las culturas del entorno también, la cultura de la organización donde vamos a establecernos como organización. Y todo ello en conjunto lo que va a lograr es que nosotros desarrollemos o tengamos desarrollo sostenible dentro de las organizaciones. Vamos a hablar de algunos principales conceptos importantes para poder definir un poco de qué es lo que busca la ISO 14001 en su gestión medioambiental, y para ello es importante pues definir qué es medio ambiente para nosotros. Es el entorno en el cual una organización va a operar, incluyendo todo el entorno en el cual estamos ubicados. Van a tener que incluir el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna
y los seres humanos y cómo se interrelacionan cada uno de ellos. Entonces va a ser la interrelación de todo el entorno de la organización y vamos a tener que tener en consideración ahí todos los factores que influyen dentro de esa organización. Vamos a hablar también de protección del medio ambiente. ¿Qué significa la protección del medio ambiente o qué busca la norma 14001 en base a la protección del medio ambiente? En primer lugar, vamos a tener claro que la norma no define qué es la protección al medio ambiente, pero sin embargo señala que puede incluirse pues la prevención de la contaminación o prevención de cualquier impacto ambiental dentro del entorno o el lugar de influencia, y el uso sostenible pues de los recursos, la mitigación de la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y del ecosistema. Entonces, buscando la protección ambiental o medioambiental, vamos a lograr pues tener una convivencia saludable y una convivencia amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la 14000. Otro concepto importante y va a ser muy relevante que ustedes conozcan, porque vamos a trabajar con estos dos conceptos muy importantes en el capítulo 6 de la norma, es qué significa un aspecto ambiental y qué es un aspecto ambiental significativo. Dentro de ello vamos a revisar que un aspecto ambiental son aquellos elementos de las actividades, productos o servicios que nosotros realizamos dentro de nuestras organizaciones, que pueden interactuar o interactúan ya con el medio ambiente. Son todos aquellos que pueden interactuar o van a interactuar con el medio ambiente. ¿Y qué significará aspecto ambiental significativo? Este aspecto ambiental significativo significa o quiere decir, según la 14001, que es un aspecto ambiental significativo, es un elemento, actividades, productos o servicios de una empresa que tienen o pueden tener un impacto sobre el medio ambiente. Y significativo quiere decir que este impacto sobre el medio ambiente por lo general siempre es negativo y hay que dar un tratamiento. Entonces, aquellos impactos ambientales significativos únicamente van a ser catalogados como significativos de acuerdo a las características que yo le dé dentro de mi matriz de tratamiento de aspectos e impactos ambientales. Y eso le vamos a llamar, más adelante lo vamos a revisar, se llama el apetito al riesgo. El apetito al riesgo significa que de acuerdo a la normativa legal vigente, de acuerdo al tratamiento que yo quiera dar, y de acuerdo a la filosofía de la organización y la cultura de la organización, cuáles van a ser los aspectos ambientales significativos. Muchas de las organizaciones hoy en día trabajan con aspectos ambientales significativos que únicamente cumplen con los requisitos legales. Otras trabajan no solamente con las que cumplen con el requisito legal, sino ajustan más los controles para que seamos mejores o somos más estrictos de lo que la ley nos pide. Entonces, el apetito al riesgo finalmente lo va a definir la organización y la alta dirección. ¿Por qué? Porque van a depender de los recursos que tenga la organización para poder implementarlos. Ahora, no es negociable definitivamente pues trabajar con aspectos ambientales significativos que incumplan la ley. ¿A qué me refiero con ello? Que coloque controles o estándares que sean mucho más bajos de lo que la ley te solicita. Entonces es importante que ustedes cada vez que vayan a colocar un control a un aspecto ambiental, sea dado o se dé porque hemos tenido en consideración los requisitos legales y algún otro requisito tanto de nuestros clientes, de nuestros proveedores, hemos tenido en consideración los requisitos de la comunidad o las partes interesadas, y todo ello va a tener influencia en esta clasificación de aspectos ambientales significativos. ¿Qué es un impacto ambiental? Un impacto ambiental es cualquier cambio que se produce en el medio ambiente, siendo el resultado de la acción de todos o parte de los aspectos ambientales en una organización. Recordemos que los aspectos del impacto ambiental significativo nace de un aspecto ambiental significativo. Un impacto ambiental nace de un aspecto ambiental significativo. Entonces, vamos a tener impactos ambientales en cualquier cambio que se vaya a producir, ya sea favorable o desfavorable para la organización. Entonces, no necesariamente cualquier impacto ambiental va a ser desfavorable. ¿Podría ser alguno que cause beneficios a la organización? Sí, podría ser alguno, pero usualmente pues
estamos acostumbrados únicamente a identificar los negativos, entonces acostumbrémonos también a identificar los impactos ambientales positivos dentro de las organizaciones para poder darle un tratamiento correcto, y en vez de minimizar ese impacto, lo que hagamos es maximizarlo o crear oportunidades para mejorar ese tratamiento que nosotros ya tenemos o ese impacto que nosotros ya tenemos dentro de la organización. Con ello, vamos a revisar ahora en esta siguiente diapositiva aspectos e impactos ambientales. Luego de conocer un poco las definiciones, vamos a ver un aspecto ambiental, y siempre un aspecto ambiental va a ser la causa de que ocurra algo, y el efecto de ello siempre va a ser el impacto ambiental. Entonces, la causa de un proceso productivo que me genere emisiones al medio ambiente, que me genere efluentes que contaminen el medio ambiente, estamos hablando de la causa del uso de un recurso, ya sea agua, ya sea algún producto químico, y este genere pues emisiones que son impactos. Cuando usamos un recurso, eso se llama aspecto. Cuando nosotros ya estamos generando alguna consecuencia respecto a ello o algún efecto respecto a ello, a eso le llamamos impacto ambiental. Entonces, dentro de esta imagen tenemos una fábrica que, me imagino, en alguna parte de su proceso ellos generan efluentes, y esos efluentes están siendo vertidos al río y están causando, bueno, están contaminando definitivamente. Entonces, estos efluentes están impactando en el medio ambiente, por lo tanto tienen un efecto adverso, no beneficioso, y tenemos que darle un tratamiento posterior, y ese tratamiento posterior lo vamos a revisar en el capítulo 6 para trabajarlo de acuerdo al aspecto del riesgo, de acuerdo a las características y de acuerdo a la significancia del aspecto ambiental, como lo hayamos identificado, como lo hemos definido dentro de nuestra organización. Vamos a hablar ahora del otro concepto que también aparece con la ISO 14001 en su versión 2015, que es el riesgo y las oportunidades. Vamos a hablar de este nuevo concepto porque este es introducido recién en esta normativa, en la 14001, en su versión 2015. En la versión anterior no hablábamos de riesgos. Entonces, ¿qué significa riesgo? ¿A qué hablamos o cuál es la definición de este término? El efecto de la incertidumbre, es decir, se engloban efectos potenciales adversos y efectos potenciales beneficiosos. Cuando hablamos de un riesgo y una oportunidad, vamos a hablar de mitigar los riesgos y potenciar las oportunidades. Entonces, lo que te dice es que es cualquier efecto de la incertidumbre, significa que eso está latente y puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, hablamos de que tenemos que identificarlos para poderles dar un tratamiento, ya sea potenciarlos o minimizarlos de acuerdo a ya sea un riesgo o una oportunidad. El objetivo es eliminar, reducir o considerar de forma aceptable para asumir los riesgos. Entonces, es importante también que nosotros tengamos en consideración que no todos los riesgos tenemos que darle tratamiento, sino vamos a darle usualmente tratamiento a los riesgos significativos dentro de la organización, ya que los riesgos significativos nos pueden causar un impacto adverso dentro de la organización, y estos podrían pues causar daño al medio ambiente. Por lo tanto, hay que darle un tratamiento para poder reducirlos o mitigarlos si son negativos, y si son positivos hay que potenciarlos, hay que hacer que se genere mayor cantidad de ese riesgo para poder pues mejorar nuestro sistema de gestión ambiental. En la planificación de acciones se tiene que incluir acciones que se deben abordar, los recursos y cómo se evalúa su eficacia. Es importante que dentro de este capítulo 6 ustedes no solamente identifiquen, sino le den un tratamiento adecuado al riesgo significativo. Y eso significa que van a tener que establecer una planificación de recursos, van a tener que aprobar o solicitar aprobación de recursos para poder implementar este sistema o este control que ustedes creen o potenciar esta oportunidad que han identificado. Y adicional a ello, tienen que darle un seguimiento a ese riesgo o oportunidad identificado. ¿Qué significa darle un seguimiento a la eficacia o una evaluación de la eficacia? Significa que tengo que saber si ese control que yo he colocado para mitigar realmente ese riesgo está surtiendo efecto.
y no esté causando un efecto adverso. Adicional a ello, que esa oportunidad que yo he identificado y más que control, esa forma de potenciar esa oportunidad que he identificado esté dando efectos pues beneficiosos y cada día esté siendo más beneficioso. Entonces estamos hablando en este punto de que tenemos que tener en consideración tanto los riesgos y oportunidades para potenciarlos y minimizarlos, y tenemos que asegurar luego que estos controles o estas formas de potenciarlos estén siendo beneficiosos o estén dando los resultados que yo había considerado dentro de mi matriz de aspectos e impactos ambientales o de riesgos y oportunidades. Vamos a pasar a otro concepto que también ahora hace mucho énfasis dentro de la 14001, que es el ciclo de vida. El ciclo de vida es un concepto nuevo que nace con la 14001 en su versión 2015, y lo que hace es definir el ciclo de vida de las distintas etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto, desde que se adquieren las materias primas o la generación a partir de recursos naturales para la eliminación final. Entonces es importante en este punto que nosotros consideremos todas las etapas del ciclo de vida del producto, desde que yo hago una compra de material, adquiero una materia prima para poder ingresarlo dentro de mi proceso productivo, pues esta sea considerada dentro del ciclo de vida y me preocupe no solamente hasta el despacho, sino hasta después del uso de la persona que lo va a utilizar, la persona que le va a dar el uso, y finalmente qué va a suceder, ya sea con ese empaque, ya sea con ese sobre, ya sea con esa caja o ese plástico que está siendo producido o está quedándose al final de la utilización del producto o servicio que yo haya establecido o yo esté dando a mis clientes. Entonces es importante que se establezca un ciclo de vida normal dentro y tengamos en consideración pues que si hay un envase, por ejemplo plástico, al final de mi proceso, sea correctamente segregado, sea reciclado por las personas que lo van a utilizar, y tengo que ayudar pues a conservar este ciclo de vida del producto que yo estoy vendiendo. Adicional a ello, hablamos de controlar o influir en la manera en que los productos y los servicios se diseñan, se fabrican, se distribuyen, se consumen y se eliminan al final del proceso productivo, utilizando la perspectiva de siempre del ciclo de vida. Entonces, en cada etapa de mi proceso productivo, yo debo tener en consideración el ciclo de vida del producto. Por lo tanto, es importante que cuando yo voy a comprar una materia prima, tenga en consideración el ciclo de vida. Cuando yo voy a producir dentro de mi cadena productiva, dentro de mi etapa productiva, yo voy a tener en consideración siempre el ciclo de vida. Y al final del proceso, al final de todo este proceso productivo, ¿qué va a suceder con eso restante o con ese residuo que ha quedado del producto que yo he vendido o del servicio que yo he brindado? Por ejemplo, imagínense si ustedes contratan a una empresa que hace demoliciones. Esta empresa va a generar bastantes residuos sólidos de la demolición que ha realizado. Entonces, ese es un residuo sólido que ustedes tienen que tener en consideración dentro de su proceso de servicios, porque es normal producir ello. O una empresa, por ejemplo, que brinda servicios de limpieza. Cuando termina de hacer limpieza, lo que usualmente segregan que son cojines, plásticos que han contenido los productos de limpieza y los trapos con los que han realizado la limpieza. Entonces tenemos que realizar una segregación correcta y ver si también es posible reutilizar estos empaques o estos envases que han que han contenido en algún momento algún producto químico. Y si es posible reutilizarlo, pues ver cuál va a ser el proceso final de este envase. Algunos ejemplos de ciclos de vida dentro de las organizaciones tenemos. Al final del ciclo de vida existe una forma de reciclar sus productos y reutilizar algunos materiales. Muchas empresas han comenzado a utilizar los productos reciclados. Entonces es importante, por ejemplo, uno de los puntos acá en el ciclo de vida es, por ejemplo, las gaseosas. Muchas de ustedes las gaseosas que toman usan envases reciclables, ¿no? Que son reutilizados por las organizaciones que venden bebidas gaseosas para volver a
colocarle el componente líquido, que es la gaseosa, y volver a venderlos nuevamente en los establecimientos finales. Entonces, en esto se habla de un reciclaje dentro del ciclo de vida del producto. Para un producto plástico, que es un material mucho más fácil de reciclar al final de su vida útil. ¿Qué va a pasar al final de la vida útil del plástico? Por ejemplo, acá tenemos un cambio muy importante, con mucha significancia. Por ejemplo, hay algunas bebidas gaseosas o aguas, minerales, que han cambiado sus envases plásticos. Ahora lo que tienen es un envase plástico con facilidad de reciclaje. En este caso han disminuido la cantidad de PET dentro de la elaboración del envase plástico, y lo que facilita al final del proceso es la segregación de este residuo sólido plástico, que va a tener pues mayor facilidades para poder reciclar. O sea, se comprime por ejemplo el envase, y el envase tiene facilidades de segregación. Entonces a eso nos referimos con, por ejemplo, el uso de envases de plástico, la vida útil que va a tener el envase plástico al final del uso del producto que ha sido contenido dentro de él. El empaque del producto: se puede utilizar un empaque de plástico de menor tamaño, o el material cambiado a algo que no sea un recurso natural no renovable. Por ejemplo, dentro de los empaques de productos, hablamos de, por ejemplo, utilizar menor cantidad de productos dentro del embalaje final. O también hablamos de cambiar el embalaje final, ya no utilizar el producto plástico, por ejemplo, el stress film, que usualmente utilizamos para paletizar o colocar las cajas en una paleta para poder hacer que ésta esté segura y que no se mueva. Pues podemos utilizar algún otro producto, por ejemplo productos de bambú, o algún otro producto que tenga facilidad de reciclaje al final del ciclo de vida. Porque finalmente, cuando hablamos de ciclo de vida, recordemos que hablamos desde antes de que nazca el producto, o sea, antes de que se produzca, de nuestros proveedores, y hablamos al final desde que el cliente lo usa y qué va a pasar con ese producto al final del uso. Hablamos también que para realizar un servicio de entrega se debe considerar que los materiales de embalaje y cómo afecta al medio ambiente. Entonces es importante, pues lo mismo casi va de la mano con el anterior, que hablamos de qué va a pasar cuando con materiales de embalaje, ¿no? Lo que usualmente están haciendo las empresas pues es ya trabajar con otros tipos de embalaje que sean biodegradables o que sean más amigables con el medio ambiente. Casualmente ahora hablamos de usar bolsas biodegradables, o usar pues algún tipo de algún material adicional que no contamine el medio ambiente. Entonces vamos a hablar de la elección de una organización de reciclaje de metal que se encuentran cerca de las instalaciones, que pueden ser amigables con el medio ambiente, que una que se encuentra lejos debido a la distancia de los camiones con los camiones que tendrán que viajar. Por ejemplo, eso es otro ejemplo. Por ejemplo, en el despacho nosotros usualmente también utilizamos camiones. Entonces vamos a generar mayor consumo de combustible al momento del traslado. Entonces es importante pues tener en consideración que dentro del ciclo de vida vamos a tener que diseñar todo nuestro proceso para que contamine lo menos posible, y dentro de la contaminación o dentro de la disminución de la contaminación que vamos a realizar, tengamos en consideración también pues no solamente nuestro proceso productivo, sino recordemos que nuestro proceso inicia con la compra de materiales y culmina cuando el cliente ya ha recibido el producto y posterior al uso de este producto. Entonces es importante tener en consideración que cómo podría contaminar también un camión al momento de el traslado de algún material. Vamos a hablar ahora del contexto de la organización. Dentro del contexto de la organización hablamos del conocimiento de este contexto para ayudar a entender o comprender las características importantes de una organización. Pero ¿qué características vamos a tener que comprender? Comprender pues el entorno en el que va a operar la organización, dónde estoy ubicado, cómo voy a operar, qué voy a necesitar, qué recursos voy a utilizar dentro de mis operaciones. Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental. Es importante que ustedes definan el alcance. Vamos a verlo en el 4.3, donde vamos a hablar de cómo se va a definir el alcance dentro de una organización. Pero es importante que ustedes en esta etapa tengan en consideración que el alcance les va a dar
los límites del sistema de gestión, donde ustedes van a tener que operar. Por ejemplo, yo voy a implementar el sistema en 2 plantas, en todos mis procesos productivos, solamente en 2 de mis líneas del core business, no, voy a implementarlo en todo. Entonces tenemos que tener en consideración qué cosa es lo que vamos a implementar dentro del sistema de gestión ambiental. Adicional a ello, tenemos que identificar los riesgos y oportunidades dentro de la organización, y eso lo haremos en la 6.1. Y como les hablé de riesgos y oportunidades, vamos a tener que tener en consideración que vamos a tener que minimizar los riesgos o mitigar los riesgos y hacer que las oportunidades se potencien. Mejorar y desarrollar su política ambiental. Es importante que dentro del contexto de la organización ustedes nos puedan, dentro de ese análisis, ayudar a que la política se haga o se redacte con mayor facilidad o se cree con mayor facilidad dentro de la organización. Establecer objetivos ambientales también, porque van alineados de hecho van de la mano con la política ambiental. Determinar la eficacia en el cumplimiento de los diferentes requisitos legales y otros requisitos que se encuentran relacionados con los aspectos ambientales. También es importante tener en consideración todos los requisitos legales que van a estar asociados al tipo de negocio que yo tengo, al tipo de actividad que yo realizo, al lugar o ubicación física donde estoy o donde está la empresa establecida. Entonces es importante que ustedes tengan en consideración todos estos aspectos para considerar los factores o requisitos legales que debe cumplir la organización en un lugar específico con ciertas actividades y procesos específicos. Para ello es importante que dentro del contexto de la organización nosotros establezcamos en primer lugar características, problemas o circunstancias cambiantes relacionadas a, por ejemplo, las condiciones ambientales que tengo dentro de la organización o en el lugar o entorno donde estoy ubicado. Entonces para ello tengo que considerar el tema del clima, de cómo está comportándose el clima, el aire, la calidad del agua, uso del suelo y la disponibilidad de recursos y la biodiversidad en la cual yo he establecido o está establecida mi organización. Dentro del contexto externo vamos a tener en consideración la tecnología, la economía y la competitividad de la organización. Y dentro del contexto interno vamos a tener en consideración la gobernanza o el gobierno local o el gobierno regional o nacional. Vamos a tener que tener en consideración las estrategias que tiene la organización y la capacidad de los recursos. Entonces, luego de ello, luego de haber visto el contexto, vamos a tener que trabajar o hablar de las partes interesadas. ¿A qué nos referimos con las partes interesadas? Las partes interesadas son, en primer lugar, van a tener que ser determinadas de acuerdo a su relevancia, tanto internas o externas. O dentro de la norma habla de una palabra muy específica, habla de la pertinencia de estas partes interesadas, ya sean internas o externas. Determinar sus necesidades relevantes y las expectativas de cada una de estas necesidades. Es importante tener en consideración qué diferencia hay entre necesidad y expectativa. Las necesidades usualmente son las que se van a convertir en requisitos para la organización, y las expectativas son el algo más que yo quiero como parte interesada. ¿Qué es lo que yo adicional a todo busco dentro de la organización? Entonces es importante tener en consideración que siempre, por lo general, el 90 a 100% de las necesidades se convierten en requisitos, y no todas las expectativas se van a convertir en requisitos normativos, requisitos a cumplir con el cliente. Ejemplo, los requisitos de las partes interesadas, son los que van a ir de la mano con las necesidades y expectativas de cada una de ellas. Adicional, nos habla de determinar cuál de estas necesidades y expectativas se convertirá o se convierten en requisitos organizacionales. Entonces es importante que algunas necesidades y expectativas dentro de la organización o dentro de las partes interesadas o en lo que requieren las partes interesadas se van a convertir en requisitos normativos. Entonces tenemos que tener bien identificado cuál de todos estos o cuál de todos ellos son relevantes para el sistema de gestión ambiental.
Y como ejemplo tenemos las obligaciones a cumplir por la organización. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene mi organización respecto a, por ejemplo, el tema legal en el ámbito medioambiental? Entonces es importante que nosotros conozcamos todo esto y conozcamos también quiénes son nuestras principales partes interesadas y qué quieren ellos de nuestro sistema. Para ello vamos a dar algunos ejemplos de partes interesadas. Tenemos en primer lugar al gobierno, estado, gobierno local, como ustedes lo quieran llamar. No importa en qué parte tengas su negocio o tengas la organización establecida, siempre van a existir diferentes regulaciones normativas, gubernamentales, locales, etc. Por ejemplo, si yo estoy establecido en ATE y estoy establecido en URI, los reglamentos normativos específicos municipales no van a ser los mismos. Por lo tanto, lo más probable es que yo tenga algunas restricciones en uno y no en otro. Entonces es importante que si ustedes tienen esta discrepancia respecto a ellas, cumplan siempre con la más estricta, para poder evitar que en otra parte de tu proceso tengas una no conformidad o no cumplas con algún requisito normativo. Entonces, es cierto también que las regulaciones ambientales son muy particulares para cada tipo de ámbito, para cada tipo de rubro, etc. ¿De qué nos dice de los accionistas? Que es otra parte interesada e importante. Recordemos que los accionistas son los que ponen la plata dentro de la organización. Los accionistas de la organización que están interesados en el sistema de gestión ambiental para cumplir con los requisitos y evitar multas. Entonces lo que la organización quiere pues es definitivamente cumplir con cada uno de los requisitos y evitarse las multas que puedan generarse de un incumplimiento con algún requisito legal. Además de esto, es importante recalcar que dentro de una gestión ambiental, la alta dirección también podría conseguir algún ahorro económico muy grande. ¿Y por qué? Porque usualmente dentro de la 14.000 se generan oportunidades de mejora o mejoras que ofrecen pues la normativa para poder implementarla. Y vamos a hablar finalmente de los clientes. ¿Qué nos dice respecto a los clientes? De igual forma que los accionistas, los clientes no quieren que la organización le imponga la generación de un impacto sobre la entrega de los productos. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración pues a los clientes y sus necesidades. Y es importante también que aparte de las necesidades de los clientes, le pongan pues importancia también a la generación de cualquier impacto sobre la entrega del producto que va a sufrir si es que no se cumple con algunos requerimientos o requisitos que tengan nuestros clientes. El siguiente ejemplo, los vecinos o la sociedad o el entorno en el que me rodea en la ubicación geográfica donde estoy está ubicada mi organización. Y usualmente, pues, por ejemplo, las mismas características nos va a tener una zona rural que una zona urbana. Usualmente en una zona rural o en una zona industrial no hay mucha población que puede verse afectada por algún aspecto ambiental significativo. En este caso nos dice que, por ejemplo, si su negocio tiene factibilidad para generar impactos ambientales en las zonas inmediatas a la organización, como puede ser derrame de productos o contaminación acústica, los vecinos son personas interesadas dentro del sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿por qué? Porque estamos impactando contra la salud también del medio, de las personas que nos rodean, y estamos contaminando con ello. Además, si los productos emiten contaminantes del aire, pueden volar más lejos y los vecinos que se encuentran a mayor distancia también pueden verse afectados y presentarán pues algún interés en la mejora que podamos implementar. Entonces es importante con la parte interesada de los vecinos darle un tratamiento correcto a cualquier aspecto de impacto ambiental con el cual podrían contaminar no solamente el ambiente o el medio ambiente, no podríamos contaminar a las personas que se encuentran dentro de ese medio ambiente. Los empleados van a ser una parte interesada interna definitivamente porque son parte de nuestra organización y son los trabajadores que desean trabajar en un ambiente que no se encuentre contaminado y por lo que les gusta trabajar
en una organización en la que pueden estar orgullosos de su contribución con mejorar el medio ambiente. Entonces es importante que dentro de esta parte interesada nosotros establezcamos una cultura de cuidado del medio ambiente y con esta cultura podamos establecer que los empleados se sientan pues en un ambiente agradable, se sientan en una empresa orgullosos de su empresa y con la cultura pues podamos implementar mejores sistemas o nuestros sistemas de gestión ambiental sean más sólidos dentro de la organización. Y con esto hemos terminado esta primera sesión y vamos a continuar con una sesión 2 para terminar de hablar de las definiciones importantes de los que tiene la norma ISO 14001 en su versión 2015. Gracias.